Comentario de Segunda de Samuel capítulo 9. Quebrantados y rechazados. La bondad de Dios restaura tu vida. Versículo 1. La casa de Saúl. El reino de David estaba ahora asegurado, y había poco peligro de que cualquiera de los descendientes de Saúl procurara subir al trono. La naturaleza generosa del rey se manifestó entonces en su deseo de respetar la memoria de Jonatán. Por amor de Jonatán. Jonatán murió con Saúl su padre en la batalla del monte de Gilboa, capítulo 1, 4 y 17. Su hijo Mefiboset tenía entonces solo 5 años, capítulo 4, 4. Puesto que Mefiboset ya tenía un hijo joven, el hecho aquí relatado debe haber sucedido varios años después de que David subió al trono. Pero David no había olvidado su gran amistad con Jonatán, y ahora deseaba mostrarse bondadoso con la casa de su enemigo caído debido al recuerdo de su amigo. Versículo 3. Misericordia de Dios. Es decir, la bondad motivada por Dios, la bondad que Dios siempre manifiesta para con los hijos de los hombres. Aún ha quedado un hijo. Parece que Mefiboset, temiendo perder la vida, se había ocultado de tal manera que conocían su paradero solo unos pocos de los más íntimos amigos de la casa de Saúl. Versículo 4. Lo-debar. Un lugar al este del Jordán, cerca de Mahanaim, capítulo 17, 27 al 29. Es obvio que Maquir era rico e influyente. Sin duda, hasta ese momento secretamente había sido leal a la casa de Saúl, dando refugio al hijo inválido de Jonatán y a su familia. Más tarde, David iba a cosechar el fruto de su bondad con la casa de Saúl, pues cuando huyó de Absalón, Maquir, hijo de Amiel, le recompensó con liberalidad dándole a él y a su ejército las provisiones necesarias, capítulo 17, 27 al 29. Versículo 6. Mefiboset. Llamado Merib-Baal, en Primera de Crónicas 8, 34 y 9, 40. El hebreo Boset, que significa vergüenza, parece haber sido empleado por los hebreos para reemplazar, en los nombres propios, al título pagano de Baal. Compárese con Isboset y Esbaal. Ver Segunda de Samuel 2, 8, Jerobaal y Jerubeset, Jueces 6, 32, Segunda de Samuel 11, 21. Se postró sobre su rostro. Mefiboset comprendió que su vida estaba a merced del rey. Si David lo hubiera deseado, podría haber ordenado su ejecución a fin de raer completamente la descendencia de Saúl y para que no hubiera la posibilidad de que surgiera un rival de ese origen que pretendiera el trono. He aquí tu siervo. Mefiboset era nieto de Saúl, y los recuerdos de su niñez le hacían rememorar las luchas entre su tío Isboset y David. Ahora estaba delante del rey prometiendo lealtad a la casa de David. De allí en adelante sería siervo del rey, y cumpliría fielmente sus órdenes. Versículo 7. No tengas temor. Cualquiera, en el lugar de Mefiboset, habría tenido razón para temer. La vida de este descendiente de Saúl dependía de la voluntad del rey. Tales situaciones, con frecuencia, concluían con el exterminio de todos los rivales. David sabía que mientras viviera cualquiera de los descendientes de Saúl, correría a riesgo su trono. Pero su naturaleza generosa junto con la promesa que hizo a Jonatán lo impulsaron a ser bondadoso y misericordioso. Haré contigo misericordia. Hasta ese momento la vida había sido despiadada con Mefiboset. Casi hasta donde pudiera recordar había sido inválido y fugitivo. Su vida había estado en peligro. Sus dificultades ahora llegaban a su fin. Todas las tierras de Saúl. Indudablemente, David había confiscado esas tierras y ahora le pertenecían. Pero estaba dispuesto a devolverlas haciendo un sacrificio personal, para que Mefiboset pudiera poseer todo lo que una vez perteneció a Saúl. Fue un regalo magnífico, impulsado por un notable espíritu de generosidad para con alguien que no lo esperaba. Comerás siempre a mi mesa. Esta expresión no necesita ser entendida literalmente. Su significado básico es que aquel a quien se le concedía tal favor de allí en adelante sería sostenido por la dadivosidad del rey. En otras palabras, recibiría una pensión vitalicia. Así también los 400 profetas, de Acera, de los bosques, Biblia Reina Valera, comían, de la mesa de Jezabel, Primera de Reyes 18, 19. Esto tan solo significa que esos profetas, que probablemente estaban esparcidos por todo el reino, eran sostenidos por la reina. Igualmente Joaquín, después de ser liberado de la prisión, comía, siempre delante del rey, todos los días de su vida, Segunda Reyes 25, 29 y 30, es decir, se le dio una ración diaria mientras vivió. Sin embargo,
En el caso de Mefiboset se añadió un honor especial, pues fue colocado al mismo nivel de los hijos de David, segunda de Samuel 9:11. Debía ser tratado como uno de los hijos del rey. Tal proceder sirvió además para que Mefiboset amara a David, y aseguró una buena voluntad mutua. Versículo 8. Un perro muerto como yo. Compárese con 1 de Samuel 24:14, 1 de Samuel 17:43. Los perros salvajes del oriente se alimentaban de la carroña de la comunidad, y se los consideraba con repugnancia. Un perro muerto era lo más despreciable que pudiera concebirse. Con estas palabras, Mefiboset mostró verdadera humildad de espíritu y sincero agradecimiento. Para los orientales una afirmación tal no era una exageración. Versículo 9. Siba. Debe haber sido un hombre influyente e importante. Gozaba de la confianza de David y no había sido desleal a los descendientes de Saúl. Sin embargo, no se puede asegurar que no hubiera albergado motivos egoístas, ver capítulos 16, 1 al 4, capítulo 19, 24 al 30. Versículo 10. Tus hijos y tus siervos. Puesto que se trataba de 15 hijos y 20 siervos, la propiedad de Saúl que se entregó a Mefiboset tiene que haber sido muy grande. En vez de ser un desventurado fugitivo, Mefiboset se convirtió entonces en un hombre importante y rico. Versículo 11. Así lo hará tu siervo. El siervo de Saúl se declaró siervo de David. Siba prometió obedecer las órdenes del rey. Se le dio la oportunidad de demostrar su lealtad durante la rebelión de Absalón, segunda de Samuel 16, 1 al 4. A mi mesa. Es la tercera vez que aparece esta afirmación, ver versículos 7 y 10. La repetición muestra su importancia y la magnitud del honor conferido a Mefiboset. Versículo 12. Un hijo pequeño. Esto indica que Mefiboset ya tenía cierta edad, y que habían pasado varios años desde la muerte de su padre y la coronación de David, puesto que Mefiboset solo tenía 5 años cuando murió Jonatán, capítulo 4:4. Hasta donde sepamos, Mefiboset tuvo un hijo único, Micaía, pero la posteridad de este fue numerosa, Primera de Crónicas 8, 35 al 40, Primera de Crónicas 9, 40 al 44. Versículo 13. Moraba en Jerusalén. Pudo haber un doble propósito al retener a Mefiboset en Jerusalén, tal vez por razones de seguridad y de un honor especial. Al morar en el palacio con el resto de los hijos de David y relacionarse constantemente con ellos, Mefiboset iba a ser atraído más y más hacia David y así se aseguraría una pacífica y feliz relación entre la casa de David y la casa de Saúl. Si Mefiboset hubiera estado mal dispuesto y hubiera rehusado responder con lealtad al trato que se le daba, habría estado bajo una vigilancia constante en el palacio, y alejado de la influencia de los enemigos de David que podrían haber deseado fomentar una revolución. Que existía la posibilidad de una sublevación resulta evidente por la afirmación de Siba cuando David huyó de Absalón. Este siervo de Mefiboset presentó ante David la acusación de que su amo esperaba aprovechar del desorden reinante para que se devolviera el reino a la casa de Saúl, ver capítulos 16, 1 al 4, capítulo 19, 24 al 30. Estaba lisiado. Debido a su cojera, Mefiboset no pudo salir de Jerusalén durante la sublevación de Absalón. Esto hizo verosímil la acusación de que Mefiboset era desleal, capítulos 16, 3, capítulos 19, 25 al 27. Comentario bíblico adventista del libro de Segunda de Samuel capítulo 9.